evaluación de el verano de las artes, la cultura y el deporte, porque acá en Quito pasan full cosas. Y en este caso, la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, ha entregado a los quiteños, a los residentes de Quito y a los visitantes de esta hermosa ciudad una programación extensa y muy interesante. Gracias, mi querida Valeria Coronel, por estar con nosotros acá en este espacio de Radio La Calle. Muy buen día, qué linda esa imagen. ¿En dónde estás? Qué envidia. Hola, ¿cómo estás, querido Edison? Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros escuchas. Bueno, estoy ahorita en el Valle de Cumbayá. Me preparé para hacer la entrevista acá y luego subir al centro histórico, que es tan lindo como esto. ¿Vas a subir en bici en transporte público o en...? No, no soy del club de bici del alcalde. Nos seguimos en otras cosas, pero no tengo el mismo estado físico que otros secretarios. Está bien, lo importante es disfrutar y vivir y transitar en esta ciudad. ¿Cómo se lo vivió en el mes de agosto y el mes de septiembre acá en Quito? ¿Cuál es la evaluación que tenemos de el verano de las artes, la cultura y el deporte, Valeria? Bueno, ha sido una experiencia colectiva, también por supuesto para la Secretaría, pero ha sido una experiencia para toda la ciudad. Es muy interesante porque para empezar no se concentró en un par de eventos en el mes de agosto, sino que fue un acompañamiento en los espacios públicos a través de programación cultural, pero también programación deportiva, que duró 4 meses. Es decir, empezó en el mes de junio con el tremendo cambio climático que siempre nos parece, que siempre nos sorprende cada año con esos, lo que llamamos en Quito los solazos, y con el Inti Raymi, inmediatamente las vacaciones de los niños y las juventudes. Y luego, entonces estuvimos junio, julio, agosto y septiembre, que en esta semana ya se termina toda nuestra programación de este periodo del año. Y vimos un renacimiento, es un verbo que más allá de un eslogan, es verdaderamente un testimonio de lo que sucede cuando la ciudad renacer, es una situación que sucede cuando se regeneran los parques para el disfrute de la comunidad, cuando se espera a los niños y a las juventudes con entretenimiento, con pedagogías, con talleres, cuando se hace lo que nosotros aportamos para hacer, escuchando un poco a la comunidad, que fue acercarnos a los territorios, acercarnos a las administraciones zonales, a las comunidades, a los colectivos culturales en la ciudad y consultar un poco qué tipo de cultura es expectativa para la gente. Entonces, hicimos una metodología de trabajo con distintas generaciones. Entonces, nos acercamos a los adultos mayores, a las familias, vimos cuáles eran las ofertas musicales para la niñez. Hay conciertos para niños sumamente ricos. Y también, de manera muy especial, atendimos a las juventudes. Las juventudes tienen nuevas propuestas culturales, nuevos lenguajes y también experiencias complejas en una ciudad, en un país, en un planeta que se está transformando, y no necesariamente se está transformando por la vía de la convivencia pacífica. Entonces, escuchar a las juventudes fue una forma de entender su lenguaje, qué gustos musicales tienen, qué bandas están construyendo en los propios barrios, cuáles son las bandas favoritas que tienen, y empezamos a construir de una manera participativa, con diálogo, una oferta cultural que conectó lo que se está produciendo en la ciudad, lo que se está produciendo también en el país, porque Quito también es una capital nacional, una ciudad andina internacional, conectar con lo que está produciendo en términos culturales las comunidades en el territorio de distintas generaciones y también darles una oferta de las mejores expresiones culturales y artísticas para el espacio público. Entonces, lo que sucedió en el Verano de las Artes fue una reconquista del espacio público. Estuvo acompañada además por toda una serie de sectores que atienden a la comunidad desde la alcaldía, la seguridad, la hidratación, formación medioambiental, iluminación, tecnología para enterarse de lo que está pasando, Claro. QR por la Eh, ciudad. mira, Entonces, yo creo que fue una experiencia integral de acompañamiento en el espacio ok, público. aquí hagamos un paréntesis porque esto es importantísimo. Después de un periodo de pandemia,
ya digamos en un momento de pospandemia y en un ambiente de inseguridad, lograr recuperar el espacio público a través del arte, de estas expresiones artísticas, culturales, de toda índole, en la que participan niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores, adultos, mayores, personas con discapacidad. Terminaba siendo un reto inmenso y una oferta cultural que no solo se concentró en el hipercentro, sino estuvo regada a lo largo de, el distrito metropolitano de Quito. ¿Cómo lograron, digamos, confluir esas sinergias para tener esta agenda variada y que terminaba siendo muy atractiva para todos los estratos sociales y también para todos los grupos etarios? Bueno, yo creo que hay dos variantes que se conjugaron. La una, que la comunidad estaba soslayada, había como un desierto de inversión cultural, una parálisis, pero al mismo tiempo que había esta necesidad social, en el periodo de pandemia también hubo un desarrollo de nuevas poéticas de las juventudes que se conectaron a través de redes a hablar de la crisis, a utilizar nuevos lenguajes culturales y musicales que se están utilizando a nivel mundial. Y cuando nosotros, y entonces esa es una variante, ¿no? La una es una sociedad en crisis, pero que también está tratando de generar lenguajes para analizar su situación de crisis y está en expectativa de atención del servicio público, que es lo que nosotros hacemos. Y lo que hicimos fue caminar por el territorio, conectar con las administraciones zonales, convocar a que las administraciones zonales, sus encargados de cultura, los colegas y compañeros que también trabajan a nivel de la administración en los espacios territoriales, convoquen a las comunidades, convoquen a las juventudes y entrar en mesas de diálogo. Tuvimos mesas de diálogo antes de construir el Verano de las Artes. No fue conseguir un productor y decirle qué tienen en oferta, qué tienen en el menú, pagamos su menú y hacemos espectáculo. Fue trabajar en el territorio con las comunidades, escuchando particularmente a las juventudes que por mucho tiempo han sido discriminadas en su cultura contemporánea, en su cultura juvenil, y más bien saber que lo que necesitamos es aprender a comunicarnos con ellos, entender su nueva producción cultural, saber que además hay las grandes bandas que ellos escuchan y que nosotros a veces desconocemos por no escucharnos, y traerlas a escena. Entonces hubo un fenómeno muy feliz, como el concierto de hip hop en Carapungo, en donde se vio juventudes de toda la ciudad, porque no fue solo un evento local donde acudieron solo las juventudes de Carapungo, sino que se desplazaron de todos lados a Carapungo. Yo vivo por el Valle de Tumbaco, a través de redes personales, digamos, si quieres, que la gente de acá también desplazó para allá y tuvo una experiencia de ciudad. Del norte y del sur se desplazaron a Carapungo porque se iban a reunir las mejores bandas de hip hop y las juventudes coreaban a voz en cuello todas sus canciones y a la vez, a través de ese disfrute, procesaban su identidad como grupo generacional. Lo que intentamos es fomentar la cohesión social. Por otro lado, fue súper importante que mucha de nuestra oferta en los parques, por ejemplo, ahora en el Arbolito y en el Ejido, es uno de los ejemplos, tal vez uno de los más lindos, pero ocurrió en muchos lados. Ocurrió en Cotocollao, en Solanda. Lo que hicimos fue tratar de componer una oferta cultural que convoque a la familia y a las, no digamos, no seamos solo conservadores, no es como que la familia es la única unidad social, también hay otras, las redes de amigos, los afines, los barrios, las organizaciones, pero la idea de la familia más bien era que vayan todas las generaciones, es decir, que haya una tarima con propuesta para los abuelos, que los niños estén servidos, que haya magia, talleres, juegos para los niños y que ellos acompañen a las juventudes en vez de que las juventudes vayan solas y desconocidas y luego regresen y sus familias se pregunten dónde habrá estado esta criatura, más bien les acompañaron. Entonces, hubo una oferta que fomentó que vayan juntas las generaciones al espacio público y se conozcan entre sí. Yo creo que algunas de estas metodologías que son en las artes, pero también son metodologías sociológicas, metodologías para el análisis social, para el acompañamiento de la política pública, es lo que permitió
que se dé un experimento y una experiencia de ocupación del espacio público intergeneracional como la que habíamos previsto y obviamente siempre el pueblo, la comunidad es capaz de sorprenderte e ir mucho más allá de lo que tú esperas. Y la Totalmente. gente estuvo generosa, solidaria, tranquila, no hubo bronca, no hubo No hubo conflicto, ningún, hubo al mucha menos no felicidad. hemos tenido ningún reporte de un incidente más. Yo estuve el sábado por la noche en el Arbolito y el domingo estuve en la tarde, en el mediodía, en la tarde, en el Ejido. Así es que también pude disfrutar de aquello y ya te voy a dar mi comentario y mi percepción de eso. Pero antes, ¿cuál va a ser esa oferta con la que va a terminar el verano de las artes? ¿Qué tiene preparado el municipio de Quito a través de la Secretaría de Cultura para lo que queda del verano de las artes, la cultura y el deporte? Bueno, ahora tenemos, estamos en pleno Festival de Jazz. Festival de Jazz también es uno de los festivales que se ha cultivado en la ciudad y la Secretaría de Cultura apoya a la Fundación Teatro Sucre, que está normalmente encargada de organizarlo. En este mismo momento está ocurriendo el Festival de Jazz. También tenemos un encuentro de bandas importante en el Valle de los Chillos este fin de semana. Viene uno de los eventos icónicos de la ciudad porque el, um, representa la lucha que acompaña a la cultura por los derechos humanos, la relación entre derechos humanos y cultura. Y apunta directamente a algo que nos importa políticamente, en el sentido de la política por el bien común, que es rescatar a las juventudes de la marginación que vivieron por sus culturas. Y eso está representado en el Factory. Ustedes recordarán el terrible incidente del incendio de estos jóvenes que estaban juntos escuchando su música contemporánea, el rock, en el sur, y por la discriminación, la prohibición, tuvieron que esconderse en las peores condiciones y hubo este incendio terrible que cobró la vida de, de tantos jóvenes atentos a la cultura. Pues el Factory se ha venido repitiendo como un evento cultural, pero también un evento de llamar la atención sobre los derechos humanos y esto va a tener lugar también como parte del ciclo del verano de las artes muy pronto. Las fechas exactas están todas en quitocultura.com, donde nuestro calendario es integral ya, muestra todo lo que pasa en la ciudad, no solo en el centro norte, como solía mostrar antes. Tenemos en este sentido este fin de semana música muy variada que han compuesto grupos culturales distintos. Los adeptos al jazz tienen su festival de jazz. Tenemos este encuentro de bandas en el Valle de los Chillos y muy pronto entonces estaremos informando también sobre sobre el Factory y otros festivales que nos faltan por ejecutar. Hemos tenido, quisiera recordar, el Roco Tocoyao entre estos festivales que nos interesa sostener, porque no es que se están inventando ahora, pero la idea es darles toda la relevancia, el mejor sonido, la mejor imagen para los videos, es decir, calidad internacional para la música nacional y para los proyectos culturales de alta calidad de nuestra comunidad. Qué bacán. Yo solo de escucharte ya, ya quiero Ya armar quiero ir la a la agenda fiesta. también para ir porque, obvio, también me encanta. No soy un apasionado del jazz, pero cuando lo escucho me relajo y me dejo llevar. Y vibro más capaz con el rock al estilo Factory o lo que sucedió el sábado pasado acá en el Parque del Arbolito. Y sobre eso, pues, me ha generado también cierta intriga, digamos, ¿no? Porque hay unas voces disonantes que al parecer les molesta que la expresión cultural quieran coartarla como una expresión que no debe estar rompiendo esos límites porque les hace daño a los oídos inmaculados que tienen. Hablo específicamente por la presentación de la banda Sally Mileto, que al final del concierto presentó una canción que se ha convertido, como ellos bien decían, en un ícono, si se quiere, de la juventud y de la población ecuatoriana que está un poco cansada de lo que sucede en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero a muchos les ha molestado. Digo yo, si el arte, si la cultura se le quiere poner una corta pisa, pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente les llevamos a los teatros, nos quedamos con la ópera. Es más, hasta la misma ópera en su momento ha sido bastante disruptora y ha sido muy crítica de ese establishment. Pero acá dicen que no,
que este grupo, esta banda, Sal y Mileto, no tenía que haber dicho cosas tremendas para los oídos de las personas que asistimos a ese concierto. ¿Qué decirles a aquellos que se molestan cuando suena Sal y Mileto? Bueno, yo mencionaría que el arte siempre trae consigo un elemento de crítica y disruptor, como tú bien lo has mencionado, Edison. La banda Sal y Mileto es una banda icónica de la cultura contemporánea en el Ecuador. De hecho, no es una banda juvenil, es una banda sub 60 ya, como muchos de nosotros. Fue parte de las preferencias del público que fue encuestado, hicimos una etnografía de cuáles son las bandas favoritas de las distintas generaciones de la ciudad. Es una banda que estaba cumpliendo un periodo histórico importante, incluso hay una exposición en el prestigioso Centro Cultural Metropolitano sobre su historia, y como una buena banda de rock, se ha distinguido a lo largo de sus años por hacer intervenciones críticas en la que rescata la comunidad cultural versus los políticos, ¿sí? Y cada vez han chupado los políticos de turno, porque si ustedes reconstruyen lo que han dicho ellos, siempre cada ciclo ellos han criticado a los políticos de turno. Bueno, en esta ocasión criticaron a los políticos de turno, que están de turno. Es muy delicado y yo no estaría de acuerdo, no sería la política del fomento de la cultura hacer censura previa para las bandas. Y finalmente, aunque a todos nos conmueva un poco escuchar estas expresiones que forman parte del rock, creo que lo fundamental es expresarse a nivel público con tolerancia. Es decir, preferimos una exposición de oposición, de crítica, una clásica expresión rockera en contra de los políticos de turno, y una respuesta que diga: asúntate tú también, o sea, podría haber como hacen los freestylers, los hip hoperos que se contestan y se compiten. Preferible la cultura en el espacio público que la violencia soterrada, que en cambio es lo que produce el no decirnos las cosas. Un Exactamente. poco, Mira, mi eh, querida Vale, aquí te hago un paréntesis e interrumpo porque, por ejemplo, no se, no se inmutan, no dicen absolutamente nada cuando en un medio de comunicación pasan narconovelas, promocionan narcocorridos, son parte de realities que son violentos y que son sexualmente explícitos. Ahí no dicen absolutamente nada. Pero cuando una banda de rock de los 60 y piquito, como bien tú lo dices, pues osa en levantar también su voz y hacer una canción, porque además es una canción, no es que es, no era una consigna o un eslogan, no, es parte de su repertorio de canciones. Pero no, prefieren ahí sí vender el narco corrido, las narconovelas como esa gran producción de la industria cultural que además le da a la gente esa visión distorsionada de una vida fácil y de una vida alrededor del crimen y del narcotráfico. A mí eso me parece horrendo. Y te decía que te iba a dar justamente mis comentarios porque cuando estuve el sábado en la noche vi a una cantidad de gente abarrotada alrededor del arbolito que hacían cola, entraban en orden, la policía, los agentes de control metropolitano haciendo la requisa, la gente entraba, bailaron la puga, el mosh que le llaman, y todos tranquilos. No hubo, al menos, hasta una bicicleta empezó a circular entre el público que después regresó a manos de su propietario. No hubo un solo incidente, pero se escandalizan simplemente por una canción. Y el domingo, desde las 2 hasta las 4 más o menos que estuve en el Ejido, también vi esa otra parte de la exposición artística donde había bandas que cantaban música nacional, había mucha gente adulta feliz en un lado haciendo freestyle, en el otro extremo haciendo un poco de skate y demás. Entonces, cuando pasé por el parque dije, eso necesitamos, la apropiación del espacio público de una manera ordenada para el disfrute de todos, absolutamente todos. Y el lunes en la mañana, que circulaba ya para venir a la radio y posterior a la oficina, pasé por la 6 de diciembre, donde puedes ver tanto el arbolito como el Ejido, y los parques estaban
limpios y totalmente listos para que nuevamente la ciudadanía los disfrute. Ante eso, ¿cómo? Uno dice, ¿por qué estas críticas tan perversas e irracionales? En todo caso, desde acá, desde este espacio, Radio La Calle, pues aplaudimos y apoyamos este tipo de representaciones y este tipo de oferta cultural para todas las quiteñas. Así es que, Valeria, aplausos para la Secretaría de Cultura, felicitaciones para el Distrito Metropolitano de Quito, que está poniendo a punto la recuperación del espacio público a través del arte y la cultura. Así es que, ¿cuál sería el último mensaje para la población para este fin de semana, mi querida Valeria, tomando en cuenta que es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen? Querido Edison, muchas gracias por tus palabras y por tu muy interesante análisis. Efectivamente, la cultura sirve para colocar en el espacio público nuestras reflexiones, nuestras diferencias, para evitar precisamente la violencia. La violencia viene de esconder los motivos ulteriores, esconder los intereses y no poder convivir y hablar entre nosotros de manera abierta, crítica, liberal. Creo que a esta ciudad le hace falta justamente empezar a dialogar de una manera crítica y evitar todo discurso de odio, sino más bien poder dialogar, poder conocernos y reconocernos. A eso ha apuntado la Secretaría de Cultura al reconocer las distintas voces y las comunidades que participan y que reclaman su espacio en la ciudad, las etnicidades, los pueblos, las nacionalidades. Veremos aparecer en los distintos meses. Ya la ciudad de Quito no solamente se celebra en agosto y diciembre, la ciudad de Quito es amplia, cosmopolita, plurinacional, intercultural, y veremos cada mes expresarse a distintas comunidades que conforman nuestra voz colectiva. La voz de Quito tiene muchas voces. Este fin de semana les invitamos entonces al Orquestazo de los Chillos, al Festival del Patrimonio el 23 de septiembre, al Festival del Abuelo en la Hacienda San José del Valle de los Chillos, también el 22 y 23 de septiembre, desde hoy, mañana, y al Festival Factory Nunca Más, para reclamar junto con los jóvenes rockeros de la ciudad, que a veces nos conmueven y nos hacen temblar con sus mensajes, como lo hizo Mini Pony también, porque si le oyes las letras, son conmovedoras, nada es fácil, la idea del arte no es que sea fácil, sino que nos ayude a pensar mejores formas de convivencia. Entonces, acompañar el 30 de septiembre a Festival Factory Nunca Más para reclamar un lugar para la cultura y derechos humanos para la comunidad, la diversidad social de la ciudad de Quito. Chévere, qué bacán, qué bacán. Me apunto, estaré ahí el 30 de septiembre, Factory Nunca Más, estaré en primera fila. Iré nuevamente con mi hijo Juan Sebastián, que estuvo también impresionado por lo que pasaba el sábado ahí en el Parque El Arbolito. Un fuerte abrazo, mi querida Valeria, y a seguirle Muchas metiendo gracias. ganas al arte, a la cultura y a los deportes que tanta falta le hace a la capital. Un buen día. Gracias, Edison, para todos, para ti también. Son las